podría presentarse? Claro que sí, mi nombre es Zoraida Blechuber y soy directora del Centro Cultural Carlos Jurado. ¿Por qué eligió esa área en la que está estudiando ahorita? La que estudió. Ajá, bueno, elegí primero literatura porque me interesaba mucho, no solo porque me gustan los libros, me gusta escribir, entonces quería como una dirección o una guía que me dijera por dónde empezar a escribir, ¿no? Me interesaba mucho comunicar, me gustan mucho las historias, siempre me gustó desde escribirlas, contarlas, porque también tengo una parte de narradora oral, me gusta contar historias, no solo para las infancias, para las juventudes, para todo público. Y me gusta también escribir. Entonces, a partir de eso es que me meto a estudiar literatura infantil y juvenil. Bueno, primero literatura hispanoamericana, después literatura infantil y juvenil. Y a partir de ahí empiezo a ver que me interesa mucho, a partir de lo que te comentaba de Radio Ombligo, me empieza más a interesar las infancias. ¿Por qué? Porque me parece un público con mucho potencial, es un público al que podemos de alguna manera mostrarles mucho del arte que hay, pero de calidad. O sea, por ejemplo, les podemos mostrar música de jazz, de blues, de rock, en distintos lenguajes o lenguas, ¿no? O idiomas. Por ejemplo, en Radio Ombligo se pasaban español, francés, italiano, alemán, y también de lenguas originarias había. Y porque me gustan mucho las artes, a través de las artes me parece que por lo que es fotografía, la música, ¿no? ¿A quién no le gusta la música, por ejemplo? La fotografía, el cine, siempre me llamó la atención esta área de la cultura y las artes, porque es una parte, las expresiones artísticas son tan nobles que a través de la pintura, a través de la fotografía, del cine, te da para hacer muchas cosas. O sea, no te limita para hacer una sola, que te digan, hasta aquí llegaste, ¿no? Ya no puedes crear más. Entonces, las artes te dan para crear desde donde puedas. Puedes crear con una hoja, con una corcholata, con lo que seas. Si puedes desarrollar la creatividad y tu talento, te da para mucho. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y poder llevar las artes y la cultura a todo el público, sobre todo a las infancias y las juventudes. Y ahora me interesa también el público adulto mayor, que creo que es un público que muchos olvidamos, ¿no? A los abuelos y que tienen como mucho que decir y mucho que llevarles también. Sí, sí, sí. Creo que también tienen como que muchas experiencias que compartir igual. Exactamente, y no los tomamos en cuenta, realmente son nuestros ancestros, ¿no? Y tienen mucha sabiduría por decirnos, y qué mejor que a través de las artes ellos puedan expresar también lo que tienen que decirnos y aprender también de ellos, de su conocimiento, es también muy importante, así como los jóvenes que quieren expresarse a través de lo que ellos decidan, pero es importante también decirles, mira, ¿qué hay ahora en las artes? ¿Qué está pasando? ¿Qué técnicas hay que puedes hacer uso de ellas para poder expresarte? Entonces, es por eso. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Mi infancia fui muy traviesa debido a el trabajo de mi madre. Era, bueno, en aquel entonces se llamaba maestros rurales, porque iban a las comunidades más apartadas, iban a la montaña, a los pueblos más recónditos, ¿no? Las comunidades. Y mi madre trabajaba de eso, era maestra de comunidades para adultas. Bueno, ella trabajaba con mujeres, entonces era trabajadora social, íbamos de pueblo en pueblo, 3 años en cada comunidad. Eso que hizo que yo estaba ahí de niña, ¿no? Y te pude conocer, estuvimos desde el volcán Tacaná, que yo viví en Unión Juárez, que es la frontera con Guatemala,
en otra comunidad que se llama Santo Domingo, donde hay cabañas cafetaleras alemanas, ¿no? Entonces son paisajes tropicales también, y a media hora está la montaña y hace frío, y a media hora hace calor, te vas, luego está Cacahuatán, Tapachula, viví por Comalapa también, viví en un lugar que se llama Guadalupe Victoria, que ya es prácticamente Guatemala, en Independencia, Las Margaritas, la costa. ¿Qué me hizo eso como niña? Explorar, o sea, sentir la libertad. Yo a mi madre a veces no le decía, tenía muchos amigos, y me decían mis amigos, acompáñame, vamos a la milpa. ¿En dónde está? Acá nomasito, ¿no? Me decían así, no, acá nomasito. Eran caminar y caminar y caminar, y cuando venía a ver ya estaba en otro terreno, casi llegando a otra comunidad, y yo feliz porque ahí estaba, ¿no? Y las familias nos invitaban, que los elotes, que los chayotes, había mucha abundancia, ríos. Entonces eso como niña a mí me marcó mucho porque me dio mucha libertad para poder observar el mundo de otra manera. Entonces, no solo la ciudad. Entonces yo pude observar muchas comunidades también de la selva, y no todo fue bonito, ¿no? Sino algunos padeceres. Sin embargo, como niño, como niña, tú no lo ves, o sea, es un juego, ¿no? Sí. Son juegos. Aunque sí, a veces teníamos que viajar muchas horas para llegar a esa comunidad. Y después de ahí, pues ya llegué a la ciudad. Pero en mi infancia fui de mucha libertad, mucho correr, mucho explorar, mucha travesura. Y sí, desde la observación, eso me llevó a estar observando. Había mucho tiempo y mucha naturaleza que observar. Esta hoja, cómo cae, a veces me trepaba a los árboles de mango, luego no sabía yo cómo bajar, ¿no? Pero era muy importante para mí la libertad, de mucha libertad, o sea, ríos, en fin, como mucha naturaleza, pues eso la recuerdo con mucha libertad, juego y exploración también del mundo. Sí, muy bien. Exactamente, y conozco pues muchas partes y sigo conociendo a través de otros trabajos que tuve, que no mencioné. Trabajé también para CONAM, que están las reservas ecológicas. Ellos se encargan de todas las reservas que hay en el estado, y yo hacía campañas para niños. Entonces te conozco desde Montes Azules, El Triunfo, la Montaña del Triunfo, así que me gusta explorar, ¿no? ¿Y hay algún recuerdo o momento que sienta que influyó mucho en cómo está ahora? ¿Cómo soy ahora? Creo que es eso, viajar a través de las reservas y poder ver desde que yo era niña a cómo está ahora. A veces no todo es bonito, sobre todo cuando viajaba a la selva. Yo te quiero comentar, ahorita recuerdo algo, justamente por campañas que hacía de difusión de la selva y de las reservas. Un día me tocó ir a Bonampak, y en aquel entonces mi jefe le pidió a un lacandón, no me acuerdo su nombre, que me acompañara a Bonampak para que yo pudiera hacer observación, y después hicimos un recorrido por el Usumacinta. Yo estando con esta persona en Bonampak, ya estaba cayendo la noche, ya no habían personas, y estando en una de las pirámides observé toda la selva, lo que eran los monos araguatos, que yo pensaba que eran jaguares porque rugen muy fuerte, pero realmente son monos araguatos que van en las copas de los árboles y van llamándose. Entonces, para mí, ver esa inmensidad y decir cómo podemos proteger esto y que no se acabe, y que las futuras generaciones, me senté en esta pirámide y me puse a observar, y me dio como en el corazón decir, cómo decirle a las nuevas generaciones que protejan esto, o que protejamos juntos. Y si no lo podemos hacer, ¿qué le estamos dejando a nuestras nuevas generaciones? Porque para mí no solo fue esta grandiosidad de la selva, sino también pude observar como muchos acahuales quemados, ¿no? Me refiero a quemados
por la misma naturaleza de la quema y la siembra, pero a veces que se salen de control precisamente. Entonces era para mí un shock, porque yo decía, voy a ver una gran abundancia de vegetación y no siempre es así, ¿no? Ya quedan a veces muchos acahuales, ya, ¿no? Pastizales. Y de ahí, ese momento, me fui en un recorrido por el Usumacinta, que empezó a llover, entonces 1 hora y media de lluvia para mí fue como muy fuerte, porque ver la selva sentía que se me estaba viniendo encima de manera, pero yo empapada decía, es que esto es maravilloso, porque es parte de nuestro mundo, ¿no? Y lo tenemos que cuidar, porque es como el pulmón. Eso fue como un parteaguas para mí, y decidí no solo cuidar el medio ambiente, sino a partir de lo que sé, llevar y dar lo mejor en este mundo. Sí, sí, y es como se dice, de cuidar los animales y todo eso. Exactamente. Porque siento que en futuras generaciones no van a poder alcanzar. A ver, algunos. Exactamente, muchos de los animales, Sí. sobre todo el pavón, por ejemplo, ¿no? El quetzal también, el jaguar mismo, uno piensa que, ay, pues hay muchos jaguares. No, no, no. Son muchos animales que desgraciadamente por esta cuestión del medio ambiente, pues ya no van a estar pronto. Entonces es como muy triste, no solo por nosotros, sino también por el mundo en sí. Hubo momentos en los que dudó o quiso cambiar de rumbo. Sigo dudando. Sigo dudando y creo que es algo que me va a seguir pasando. Precisamente a veces yo ya quiero tirar la toalla, como dicen, en una manera cotidiana. Dan ganas de tirar la toalla, porque es muy triste cuando uno tiene como muchas ganas de hacer y de llevar, pero a veces justamente porque hay condiciones que no son las propias, es cuando dices, no, ya no puedo más. A veces da uno más de lo que tu energía o mi energía, ¿no? Está. Y sí, es como muy frustrante. Muy frustrante, sobre todo al querer trabajar con más artistas, al querer hacer más cosas, ¿no? Y nosotros llegamos a un límite debido a las condiciones con las que nos encontramos, y nos seguimos encontrando, porque pareciera ser que yo empecé hace 25 años, ¿no? Quizás desde antes, pareciera que ha cambiado, realmente no. Y a veces incluso hasta ha sido peor. Entonces, eso sí hace. Y he tenido una etapa en que no he trabajado en las artes. He hecho exploración artística, porque aparte soy artista textil, y es muy difícil ahora estar del otro lado, llegar a las instancias que te pueden apoyar y ver que no te pueden apoyar, porque no hay las condiciones. Entonces yo he estado de los dos lados. Y de ambos lados, en cuestión del arte, aunque es muy noble, es un rubro un poco complejo. ¿Qué sentí la primera vez que tomó? Mucho miedo. Mucho miedo, porque a pesar de que uno ya viene caminando, cada lugar tiene su propia experiencia y su propia forma de ser. Entonces no sabemos a veces desde dónde empezar. ¿Cómo empiezo? Porque aunque ya tiene uno un plan, un proyecto y de cierta manera experiencia, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, cada espacio tiene sus propias necesidades, y entonces al llegar uno dice, Dios mío, esto está hermoso, pero ¿cómo hago? ¿No? O sea, sentía como que me hacía el corazón así, porque decía, ¿cómo hago para que esto esté siempre funcionando de la mejor manera? Pero también, perdón, miedo y también agradecimiento. Eso sentí. ¿Hay algo de tu historia que sientes que es muy importante? Cuando gané un premio por un proyecto con el que trabajé mucho, que precisamente fue en Radio Ombligo,
fue un premio internacional y no lo digo desde el ego, sino lo digo porque en este autoamor de dar como mucho trabajo a veces de más y tener una recompensa a ese trabajo fue como muy importante para mí porque fue como un logro. Fue un proyecto que se sacó de radio y se metió a través de Radio Ombligo, pero ese proyecto yo lo dirigí, lo organizamos, aunque fue en equipo, fue un proyecto que yo gesté y ganó el primer lugar compitiendo con 34 países. Entonces fue el premio único de radio en la Bienal Internacional de Radio que se hace en el Centro de las Artes en México. Y entonces lo metimos junto con otros proyectos de Radio Ombligo. Radio Ombligo ha ganado muchos premios de radio, pero ese era específicamente mío, yo lo gesté, ¿no? A través de un equipo muy importante de artistas también, pero te digo, entramos, le pusimos el título, estuvimos, pues trabajamos en las madrugadas haciendo radio, haciendo la edición, y resulta que lo metemos como algo muy fortuito y nos dicen que había ganado el primer lugar, primero y único lugar entre, pues eso, no es fácil competir con 34 países, Argentina, Alemania metiendo radio, proyectos de radio que te digan, el tuyo salió, es así como... Y lo tomé como mucha humildad, pero yo estaba ahí, me estaban dando el premio y yo decía, estaba como que si me estuvieran dando un chicle y no porque no fuera importante, sino que dije, bueno, ya con el tiempo dije, caray, o sea, es un premio internacional y te digo, no desde el ego, sino dije, me lo merezco por mi trabajo. Entonces creo que es muy importante aprender también a merecer cada una de las cosas que ustedes hagan, aunque nosotros creo que es importante el merecimiento. Muchos nos dicen, ay, te crees mucho, ay, no sé qué, me lo merezco, yo sé lo que trabajé por ello. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Aprender a merecer. Sí, porque igual uno reconoce mucho de su esfuerzo. Exactamente, aprender a premiarnos por nuestro esfuerzo es importante. Solo nosotros sabemos lo que conlleva nuestro propio esfuerzo, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y hasta dónde podemos sentir que merecemos. Pues sería todo para este feliz. Ok. Muchas gracias. No, y muchas gracias, chicos, y sé que es muy larga, pero ustedes van a poder editar. Ahí pongan lo que ustedes